que recaló en el Grupo Inmobiliario Quatrium, donde es directora general. Es también presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela y es la razón por la que está aquí. Es la representante de todo el perímetro empresarial de la comarca, que va desde Melide hasta el Barbanza, y desde luego su opinión es muy autorizada ante el tema que vamos a tratar hoy. También tenemos la experiencia de un empresario, Ramón Salgado, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es director general de Limpieza Salgado, una empresa con más de 600 trabajadores del sector de limpieza y mantenimiento, y es además presidente de la Asociación de Empresarios de Limpieza de la provincia de La Coruña. Teníamos también prevista la presencia de una representante del Concello, María Rozas, aunque un pleno convocado en el día de hoy pues ha evitado que pudiera asistir. Lo que vamos a hacer es una pequeña foto de cómo vemos el tejido industrial de Santiago de Compostela y a continuación pues tenemos una serie de bloques para tratar el tema y comentar distendidamente. En primer lugar, quizá es necesario hacer un poco de historia para conocer lo que es el presente y lo que puede ser el futuro. Santiago es una ciudad que nació con la aparición de la tumba del apóstol en el siglo IX y por tanto la evolución y crecimiento en los primeros siglos, los primeros años de Santiago de Compostela estuvo muy ligada a las peregrinaciones y a la evolución de la Iglesia y al crecimiento de la Iglesia. En el año 1495 Lope Gómez de Marzoa creó un estudio de gramática para estudiantes pobres y en 1501, con el apoyo del obispo Diego de Muros, consigue del Papa Julio II el reconocimiento para impartir estudios superiores en Santiago de Compostela. Se empezó con teología, derecho y artes. Y ya en el siglo XIX con ciencias naturales, medicina y derecho moderno. En el siglo XX, con la capitalidad de la autonomía, Santiago se convierte también en un centro administrativo y de servicios de la Xunta de Galicia y por lo tanto recibe gran número de funcionarios y familias. Como veis, históricamente las actividades de Santiago de Compostela, por lo menos en los 10 primeros siglos de su actividad, han estado ligados pues, a la Iglesia, a la universidad y a los servicios. Nunca a la industria. La industria ha sido como un poco el hermano pobre dentro de lo que es las actividades de Santiago. La actividad industrial en Santiago, el tejido industrial en Santiago, se concentra fundamentalmente en 3 polígonos industriales. El polígono industrial del Tambre, que tiene 1.200.000 metros cuadrados, fue iniciado en los años 70 y ha implantado ahí unas 450 empresas. Tenemos el polígono de Costa Bella, con 300.000 metros cuadrados y unas 100 empresas, y el de La Sionja en el año 2012 con 1.400.000 metros cuadrados y unas 80 empresas. Como se ve, el polígono de La Sionja tiene más metros cuadrados y parcelas más grandes, está más enfocado a la industria que los otros. Y también tenemos alguna serie de empresas nacidas por generación espontánea en distintos sitios de la ciudad, probablemente porque nacieron muchas de ellas antes de que existiesen polígonos, como es el caso pues, de Finsa, que nació al lado de la carretera de La Coruña, como es el caso de Televes, que nació en Conxo, como es el caso de la papelera de Brandía, que nació pues, en Bidán y continúa en Bidán. Todas ellas son anteriores a la existencia de los polígonos y lo que han hecho es desarrollarse a partir de donde nacieron, fundamentalmente, aunque después alguna de ellas pues, seguramente pues, su crecimiento o filiales o algunas divisiones se las ha llevado a los polígonos, ¿no? Santiago tiene 100.943 habitantes. Es aproximadamente el 8,8% de la población de la provincia de La Coruña y el 3,7% de la población de Galicia. Si miramos los sectores, el valor añadido bruto, el 0,5%, menos del 1% es el sector primario, el 6,7% es la industria, el 6,2% la construcción y el 79,4% los servicios. Aquí se ve el peso importante de la parte de los servicios. Estos son datos correspondientes a la comarca, no a Santiago, sino también a Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Valle de Dubra y Vedra. Según la base de datos Ardán, la comarca cuenta con 2.929 empresas y facturan el agregado de estas empresas 5.909 millones de euros. Los sectores fundamentales pues, son la madera y sus transformados con el grupo Finsa, muy de lejos sobre todas las demás, con más de 1.500 millones de facturación,
las telecomunicaciones con la Corporación Televés, la construcción civil con el Grupo Puentes, las soluciones de software con Prexus, la automoción, donde está pues, Pérez Rumbao, Urovesa, Castrosúa, y por otro lado la extrusión de aluminio con Cortizo y Eslavesa, fundamentalmente. Si comparamos el peso de la industria en Santiago con respecto a las otras ciudades de Galicia, decíamos que en Santiago representa un 6,7%, mientras que en La Coruña representa un 13% y en Vigo un 18%. O sea que el peso de la industria en las otras ciudades es bastante más importante que lo que tenemos en Santiago. Y la media de todas las ciudades de Galicia está entre el 16 y el 17%. Por lo tanto, es verdad que parece que en el caso de Coruña y Vigo, incluso Ferrol, lo que es el mar parece que es un elemento diferencial, pues por la construcción naval, por la pesca, por sus derivados y el transporte internacional, mientras que en Santiago el peso de los servicios es muy importante, hasta el punto de que el 87% del empleo que se genera en Santiago procede del sector servicios. Por lo tanto, aquí desde el punto de vista de una política industrial se nos plantean, pues, en principio, dos retos clave. Uno, cómo poder hacer crecer la industria que ya existe, cómo hacerla más competitiva y crecer más, y otro, cómo incrementar o cómo atraer las inversiones, atraer empresas que vengan a invertir en el área de Santiago, en su comarca. Si hablamos de inversión extranjera, pues poco más se puede decir también. El año 2023, de los 28.000 millones de euros invertidos en España por empresas extranjeras, el 54% fueron a Madrid y su área de influencia, y el 16,5% a Cataluña, llevándose Galicia únicamente el 1,5% de todas esas inversiones. Por lo tanto, desde el punto de vista de inversión extranjera, pues la verdad es que tampoco tenemos mucho que decir. De cara a plantear el debate, se nos ocurren varios temas a tratar. En primer lugar, tenemos el tema del suelo y la logística industrial, con la optimización y uso de las infraestructuras. Tenemos el tema del capital humano y el talento y la innovación del tejido industrial, la transición hacia la industria 4.0, hablando de sostenibilidad y apuestas tecnológicas. Y tenemos también pues, temas como la cooperación intermunicipal, que puede ser muy interesante a la hora de aprovechar infraestructuras comunes y planificación del entorno urbano, la formación y la especialización profesional y el marco regulatorio, todo el tema de simplificación administrativa y financiación por parte de la Xunta de Galicia y los concellos. Entonces, esto es un poco la foto de lo que tenemos, de dónde estamos, y ahora vamos a ver lo que se puede hacer, lo que nosotros desde nuestro punto de vista creemos que se puede hacer. Entonces yo os plantearía ahora un primer bloque hablando de disponibilidad de suelo y logística industrial. María, como tú eres experta en urbanismo e inmobiliario, ¿cuál es la situación del suelo industrial disponible en Santiago de Compostela? ¿Es suficiente para la demanda que hay? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Experta poco. Bueno, pero... sí, más que nosotros. Pero, a ver, yo creo que la historia es importante. Aquí hay una muestra bastante grande para aprender. Ya tuvimos casos en Santiago de empresas muy grandes que se fueron de Santiago porque no había suelo. Ahora mismo tenemos un polígono que diría industrial prácticamente ya ocupado, básicamente con servicios. Estamos yendo tarde ya para aumentar el suelo. Para que os hagáis un ejemplo, Cambridge, vamos a salvar las distancias porque está ubicada donde está ubicada, no es Baladí, pero tiene 150.000 habitantes. Cambridge en el año 90 decidió hacer una planificación a 30 años vista del suelo y creó un espacio para hacer un clúster de hub de innovación donde hoy hay un 80% de incremento de empresas. De donde no había, o sea, funcionó. Santiago, yo creo que hay una dejadez muy grande en cuanto a políticas a largo plazo y políticas estratégicas. Entonces yo creo que vamos tarde ya en no solo desarrollar suelo, que es lo que están haciendo ahora. No hay que hacer desarrollar suelo, hay que hacer una planificación de lo que va a ser el suelo, cómo se va a ocupar, qué empresas se van a traer y cómo se van a traer empresas. Muy bien. Ramón, ¿tienes algo que decir sobre este tema? Sí, bueno, coincido con María, que entiendo que lo fundamental es la planificación. Una planificación
como dices, a 15 o 30 años, ¿no? Eso es los polígonos que tenemos ahora en el Tambre, Costa Bella, incluso donde está mi empresa, en el Novo Milladoiro, pues son polígonos que están ya saturados, ¿no? Yo, para irme para mi nave, tardé pues 4 o 5 años en encontrar algo, y ahora mismo, si quieres buscar, no hay forma de encontrar. Entonces hay una grave falta de suelo industrial, ¿no? Son unos polígonos que entiendo que están bien comunicados. Con cierta ironía podemos decir que tenemos 3 aeropuertos. Sí, hablaremos de eso. Después creo que hablamos sobre ese tema, pero porque estamos a 40 minutos del de Coruña, estamos a 50 de Vigo y tenemos el Rosalía de Castro, que está aquí en Santiago, ¿no? Por autopistas de peaje, autovías, o sea, la comunicación, pues entiendo que no es un problema para nuestros polígonos. Quizás lo que falta es, de alguna manera, tratar de atraer grandes industrias o alguna industria importante. Poner las bases para que vengan. De tractora para atraer María. más. Bueno, yo voy a intentar decir poco porque tengo aquí el papel ingrato de la representación de la universidad, ¿no? Que nos acusan, no sé si con o sin razón, creo que con más razón que otra cosa, de estar siempre demasiado lejos de la realidad y demasiado cerca de los pasillos, ¿no? Pero bueno, también estas cosas las vemos. ¿Qué tengo que decir? Bueno, pues un poco en la línea de lo que se está comentando, ¿no? En mi opinión, efectivamente, falta previsión, falta un modelo de planificación, lo que se está comentando, ¿no? Y además a 10, 15 años vista, o sea, estas decisiones no se toman de un día para otro, ¿no? Falta actuar sobre la fragmentación administrativa, es decir, una empresa tarda bastante menos en levantar una nave que en conseguir una licencia, y esto es una evidencia. Y además ya no es la burocracia, que después también trataremos, sino son los distintos niveles y las distintas fuentes de burocracia. O sea, esto es una locura, ¿no? Pero para mí, ante todo y sobre todo, lo que falta es una visión clara del modelo de ciudad que queremos. O sea, yo esto hace mucho tiempo que lo echo de menos. Si queremos industria, tenemos que reservar espacio para industria, y si no es así, pues el mercado lo va a ocupar ese espacio con otros usos más rentables a corto plazo. Lo acabáis de comentar. ¿Qué está pasando cuando instalamos en los polígonos industriales servicios? Pues es de lo que estamos hablando, ¿no? Buscar rentabilidad a corto, ¿no? Entonces, estas 3 piezas, la planificación y la previsión, bueno, de la gestión supongo que hablaremos después, pero bueno, el tema de las licencias, la administración y la agilidad, que tiene mucho que ver con las señales que emitimos y por lo tanto el atractivo o no atractivo para atraer industrias, pero ante todo y sobre todo eso, un modelo de ciudad. O sea, ¿queremos apostar o no? Un plan estratégico. Bueno, yo últimamente llevo un poquito malo de los planes estratégicos, de hecho, y parece mentira que lo diga yo, pero hace poco le dije a alguien, mira, dentro de nada vais a tener que hacer un plan estratégico para manejar todos los planes estratégicos que hay, porque es que esto ya... yo mira, echo de menos 2 cosas. Primero, planes directores, que es cómo se instrumentan y se articulan los planes estratégicos, es decir, vale, todo esto es lo que queremos, pero ¿por dónde empezamos? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo ejecutamos? Primera cuestión. Y segunda, y de verdad que no es ni por el foro, ni por quedar bien, cualquier persona que me haya escuchado anteriormente sabe que esto yo lo digo con profunda convicción. Hace falta escuchar a la gente que sabe, y la gente que sabe no es el político que por X motivos acaba en una lista electoral. La gente que sabe es quien se juega su vida, su dinero, muchas veces la reputación de su familia y el futuro de su familia en una empresa. Entonces, claro, hay muchos discursos, tenemos muchas ideas, decimos muchas cosas, escuchamos muchas cosas. ¿Cuánto tiempo hace que hoy estas cuestiones de la planificación y demás están encima de la mesa? ¿Se hace algo? No. ¿Por qué? Porque quien sabe y quien sabe lo que hay que hacer dice una serie de cosas muy sensatas, y quien tiene la capacidad de ejecutarlo y llevarlo a cabo, pues se dedica a otras cosas diferentes. O sea, seamos un poquito serios. Yo no he escuchado en los últimos 4 años, y de verdad que vengo muy condicionada al discurso objetivo, pero en los últimos 4 o 6 años yo no he escuchado hablar de industria en esta ciudad por parte del ayuntamiento. Sí, a ciertos grupos en la oposición, pero no por parte de nadie del ayuntamiento. Servicios, sí, por supuesto, normalmente para atacarlos. Turismo, bueno, pues el tema de moda, pero industria, ¿alguien ha escuchado algo, una palabra de industria? Yo desde luego no,
para mí esas son las tres piezas que faltan. Es cierto, lo decía María ahora, que las empresas muchas veces no pueden esperar, tienen que resolver sus problemas. Cuando aparece una oportunidad, si el Ayuntamiento o la Xunta de Galicia o quien sea que está desarrollando el suelo industrial tarda en desarrollar un polígono industrial 10 o 15 años y aparece una oportunidad, la empresa se busca la solución, sea por donde sea, y en 1 o 2 años, como decía María, pues monta una nave o lo que sea. Incluso vemos también, yo recuerdo al principio del año 2000 las peregrinaciones que hacíamos por los organismos oficiales buscando suelo que no teníamos, tanto pues gente de Eurovesa, don José Sierra, gente de Finsa, nosotros del grupo Televes, Pero es que pasó y va a volver a pasar. Y tuvimos que realmente buscarnos la vida, sin el apoyo de lo que es la parte oficial. Y así perdimos una empresa como el fabricante de vehículos especiales y militares, que hoy tiene un plan para duplicar y va a tener dentro de poco 1000 empleos que se han salido de Santiago, porque es una empresa 100% de Santiago, creada en Santiago, y porque no se le dio solución para poder buscar ese suelo, pues se tuvo que ir a otros sitios. A nosotros nos ha pasado de la misma manera. Muchas de nuestras empresas, el centro logístico lo tenemos en el polígono de Oroso, porque no había aquí donde montarlo. Y en este momento estamos promoviendo un polígono privado en el área de la Bacolla porque no encontramos soluciones también a eso. Eso es una verdad como una casa, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Tu empresa nació en Ames ya o os fuisteis a Ames porque es donde encontrasteis más espacio? Mi empresa nació en Santiago, teníamos las oficinas en el centro, lo que pasa que con el crecimiento pues ampliamos a un local de unos 300 metros cuadrados cerca de donde estábamos, pero... Y después crecisteis y allí. Crecimos al polígono del Milladoiro. Otra pregunta, la mayoría de los polígonos industriales son de promoción pública. Pero en el caso de Santiago tenemos polígonos de promoción privada, como es el donde tú estás, Sí, tenemos y algunos otros en Oroso también tenemos alguno de promoción privada. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La promoción privada o la promoción pública? ¿O una promoción mixta? María. Yo creo que, un poco a colación de lo que decía, yo creo que el problema que tenemos es que ponemos las herramientas antes del plan. Yo creo que la promoción del suelo tiene que ser una consecuencia de lo que has planificado antes. Y lo lógico es que sea una planificación público-privada. Claro. Lo lógico es que vayan marcado en un plan de lo que queremos, cómo queremos crecer la ciudad, y al final es la promoción del suelo, entonces totalmente público-privada. Sí. A nivel de planificación de suelo, en este momento, claro, ya tenemos los polígonos cubiertos. Parece que hay en marcha una futura ampliación hacia el norte del polígono de la Siongia, del polígono del Tambre también, aunque desde luego en este momento, si apareciese una empresa que llega a la Cámara de Comercio de fuera de Galicia, de España o del exterior, y llega a la Cámara de Comercio y os dice, a ver, estoy muy interesado en montar un negocio en Santiago, necesito 30.000 metros cuadrados. Desde luego no los tenemos, ni los hay. No, y lamentablemente, probablemente no, tal como estamos trabajando, no va a haberse caso. No va a haberse caso para que un capital extranjero, para que una empresa invierta en Santiago, tenemos que darle algo. No tenemos tren de mercancías o servicios industriales, no tenemos puerto. Tenemos un aeropuerto muy limitado, y ya no digo en cuanto a mercancías. No tenemos un proyecto llave en mano, un one shot. A un empresario que quiera abrir una empresa en España, pues va a tardar 1 o 2 meses y va a tener que tratar con 80 administraciones. En Portugal en 15 días está, y el técnico te viene a ti. Te viene a ti, no vas tú a él, y te asegura de que tú tienes un único interlocutor. Entonces, aparte de que no hay suelo porque no hubo planificación y estamos fuera, tampoco, desde la Cámara lo hemos intentado promover varias veces. De hecho, una pena que no esté aquí María Rozas, porque creemos que lo primero que hay que crear es una oficina para impulsar la inversión en Santiago. Creo que hacer una oficina estratégica, eso sería uno de los pasos dentro de un plan también director, dentro de un plan maestro en el que se pretenda ir hacia un sector determinado, ¿no? Que creo que aquí era un valor añadido. Vamos a ver, ya dejando el tema de los polígonos, que ya vemos que me meto en el tema de las infraestructuras. Vamos a ver, Santiago
es, creo yo, la ciudad mejor comunicada de Galicia. Su centralidad tiene las 7 ciudades más importantes de Galicia a menos de 1 hora, por autovía o autopista. Tiene tren de velocidad alta que la une con La Coruña, con Vigo y con Orense. Tiene AVE a Madrid y a la Meseta, que nos pone en 3 horas en Madrid. Y tenemos un aeropuerto que ya mencionaba antes también, el aeropuerto central de Galicia, que es de lo mejorcito que hay en Galicia. Sin embargo, yo creo que hay algunas cosas que las tenemos infrautilizadas, completamente infrautilizadas. Hace poco nos comentaba un empresario que una empresa que se instala en Galicia y que tiene que, en Galicia, en Santiago, en Vigo, en La Coruña, y que tiene que irse, por ejemplo, a visitar a un cliente o una feria a Ámsterdam, no es tan competitiva como una de Madrid o Barcelona, porque en Madrid o Barcelona puedes ir y volver en el día prácticamente, y una persona que vaya desde aquí, pues probablemente tiene que ir el día anterior en tren, necesita 2 o 3 días como mínimo para... Y eso realmente afecta a la competitividad también de las empresas y a la hora de atraer... ya sé que es un tema polémico, pero el tema de los aeropuertos en este momento pues es crítico. Tenemos unas infraestructuras que nos cuestan dinero y que no ayudan a integrar el país. Y me imagino que cuando tengamos vía rápida o AVE hasta Oporto, ya desaparecerán los 3, ya en ese momento desaparecerán los 3 seguramente. Ese es un gran problema, ¿no? Bien, sobre las infraestructuras, ¿qué opináis? ¿Es Santiago una ciudad bien comunicada? En eso no tiene problema. María. A ver, yo creo que lo que estás comentando, Jorge, para mí se resume en una cosa muy sencilla. O sea, las infraestructuras son condición necesaria, pero no suficiente. Claro. Es decir, ¿de qué te vale? Mira, voy a decir una frivolidad, pero ahora os estaba escuchando y me estaba viniendo a la cabeza un enganche que tuve yo cuando estaba estudiando la carrera con un juego de ordenador que ahora debe de estar en la versión 450.000, pero aquello era el SimCity, que era fantástico. Y el SimCity lo tenías clarísimo. ¿Por qué? Porque tú tenías que ir levantando las carreteras y las vías de tren y no sé cuánto, y luego sí, cuando ya la cosa iba de locos, entonces montabas el aeropuerto, y eso era lo que hacía crecer la población, y venían los impuestos, estaba clarísimo, ¿no? Entonces, algo que es tan básico, que con un juego de ordenador, un simulador, lo ves cómo va, no entiendo cómo no lo tienen en la cabeza. Tema infraestructuras, aeropuertos, vuelvo a lo que dije anteriormente. Yo llevo años escuchando al empresariado hablar de necesidad de especialización funcional, necesidad de coordinación, conectividad, para mí, pam, pam. ¿Se les hace caso? No. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente el día que decidamos, y espero no oír ninguna sensibilidad, que da votos, pues iremos volando de Carballo a Arzúa, porque esto es como funcionamos, no está volvemos a lo mismo, es una falta de planificación, falta de visión a largo plazo, falta de coordinación y falta de poner por encima de lo que sea, pues la visión de quien sabe lo que cuesta un contenedor, de lo que sabe lo que cuesta el grupaje, de sabe cómo tienen que ir, a dónde o por dónde tienen que salir las mercancías y demás. Insisto, es condición necesaria, pero no suficiente. Tampoco nos vale de nada tener una conectividad estupenda si el precio del metro cuadrado está disparado en los polígonos, si no tenemos plazos administrativos y si no tenemos un ecosistema industrial. O sea, esto es la otra parte, ¿no? Y por cierto, es verdad lo del tren, estoy completamente de acuerdo. Claro, ahí tenemos otra. Tenemos clarísimo nosotros lo de Porto, sí, pero en otras localidades españolas no lo tienen tan claro y quieren que la vía vaya por Madrid. Volvemos a lo mismo. Para una vez que conseguimos poner de acuerdo al empresariado, a la institución y demás, pues tampoco. Y por cierto, las mercancías no van en Albia. No. Esa es otra cuestión, pendiente. Entonces, yo de verdad sigo echando de menos lo mismo. Muy bien, Ramón, ¿cómo afecta a las empresas esa falta de conexiones internacionales? ¿Cómo lo ves? Pues, hombre, aunque en mi caso pues no estamos solo en el ámbito gallego, no estamos a nivel internacional. Es claro que para salir fuera de lo que es el entorno de aquí, pues no hay rutas. Sí. Aquí se creó yo lo vi en el año 2014, o sea, hace más de 11 años se creó el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia. Más de 11 años. ¿Y dónde estamos hoy? Después de 11 años. Igual o peor. Estamos bastante peor. Por información, algunas veces, porque tú formas parte, ¿no, María, de ese comité? Sí, la última y la última, como el día de la marmota. Que la conectividad no era responsabilidad suya, la conectividad.
Los aeropuertos, ¿Dónde está el entonces, problema? ¿Dónde podemos incidir para mejorar ese tema? Quizás a lo mejor es compararnos con Oporto. Oporto, la gestión es privada Sí. del aeropuerto. En 10 años, el crecimiento de Oporto, No, es verdad. comparado con nosotros, gestionados por AENA, hay una diferencia Sí, importante. Y están encantados de cómo En nos van a Portugal hay subir. solo 3 Felices. aeropuertos. en 2004 Eso es importante éramos también. Santiago. Uno en Oporto, uno en Lisboa y otro en Faro. Sí. Y no hay- cada aeropuerto atiende a 4 millones y Sí, sí, pico a 4 millones de es usuarios. sobre Eso es el verdad. aeropuerto. Eso genera rutas, genera diversidad y genera más negocio. Hasta el punto de que yo tengo el caso de varias empresas de aquí, de Santiago y de Galicia, que sus departamentos internacionales no están en Santiago o no están en La Coruña, están en Madrid. Y tienes pues el equipo comercial o el equipo internacional que viaja desde Madrid a todas las partes de Europa y del mundo y gana competitividad. Es que lo que tú comentabas, María, si seguimos en esta línea, vamos a quedar con un aeropuerto solo, el de Oporto. El de Porto. El de Oporto. Si tiene 6,5 millones de pasajeros, más que los tres nuestros sí, ¿Qué juntos. vamos a hacer aquí? No, Pues aunque porque sea a solo día de hoy, curiosidad, a día de hoy ni Tenía siquiera a menos Madrid Santiago, eres ¿no? capaz de... aunque Sí, sea sí. solo curiosidad. Ya que estáis lanzados, y somos pocos, entonces me permito interrumpir. Bueno, el tema aeroportuario nos parece tan importante a una entidad como la nuestra, basada en la sociedad civil y sobre todo que siempre promovió el crecimiento y el desarrollo económico y social, pero desde el conocimiento, ¿no? Desde la razón. Nosotros somos ilustrados en origen, ¿no? Bueno, pues nos parece tan importante que os anuncio que presentaremos en breves días todo el programa de mesas de debate del año que viene a el tema de los 3 aeropuertos. Ah, claro. Por supuesto, el tema de los 3 aeropuertos. Porque a pesar de que me pareció que alguno comentaba que teníamos aeropuertos de sobra, la cantidad no hace la calidad. No. Estamos sin Lo aeropuertos. comentaba yo, pero de forma irónica. Es verdad, yo recuerdo, mi primera experiencia profesional fue en una filial de nuestro grupo en Oporto. Y yo recuerdo el aeropuerto de Oporto en el año 85. Era un garito como esta sala. Le llaman apeaderos. Era un garito como esta sala. Y fijaros hasta dónde ha llegado en 25 años el aeropuerto de Oporto y lo que es una buena planificación, nada más de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, y luego también está la otra parte, ¿no? Para el tema de los aeropuertos, que es lo que nos cuesta en el bolsillo. Es decir, una infraestructura absolutamente infrautilizada, Que no es rentable. como es la Bacoya en este momento, bueno, el aeropuerto Rosalía de Castro ahora, ¿no? En algún momento alguien tendrá que poner encima de la mesa, miren, es que si me siguen reduciendo rutas, mis impuestos, a mí mi bolsillo me duele. Yo cada vez que veo el aeropuerto cerrado o veo que para irte a Madrid tienes que salir a el día anterior a Barcelona y demás, me duele un poco el bolsillo. Luego encima vamos a mirar el Albia y cómo está, que hay que pagarse de tortas para conseguir un billete, ¿no? Alguien, si llegas, sí, si llegas. Bueno, vamos a ver. Hace 2 semanas yo fui en tren ida y vuelta en el día a Madrid, Ah, sí, a una yo lo hago feria, muchas veces. y Sí, yo también voy con frecuencia, pero tienes que acortar mucho el tiempo de estar haciendo. aprovechando la tarjeta ahora. Llegas a las 10, Poner una vela para allá Y el último, sí, pero cojas atasco. Que no se apague nada. Bueno, Yo también discrepo un poco, A ver. es un matiz, no es una discrepancia, en el tema del ferrocarril. Nosotros no tenemos ni alta velocidad, Orense. sí. Orense tiene las comunicaciones con la meseta. De Orense aquí tenemos que hacer un cambio de vía. Es que esto es alucinante, ¿eh? Sí. Es decir, vivimos en un país en el que hace el ancho de vía de todo el país de una manera y aquí de otro. Y son incompatibles. Tuvieron que inventar un Intercambiador. el de Taboadela ese. También se encargan de caben en los túneles. O sea, de este país, si no existiese, habría que inventarlo, ¿no? Entonces, bueno, quizás un poco Y edificios que no caen en el comentario al hilo de que comparto Sí. todo lo que habéis dicho, pero sí que tenemos quizás todas esas infraestructuras deficientemente montadas y sobre todo nada utilizadas. Sí. utilizadas. Hay mucha capacidad de mejora todavía en todas ellas. Pasando a otro tema, la universidad, María. ¿Cómo puede todo ese conocimiento que hay en la universidad y que se está generando continuamente, cómo puede ayudar la USC a que el tejido industrial de Santiago crezca o a que Santiago sea más atractivo para la industria? Pues mira,
esta por supuesto es la que me traigo preparada para no irme, ¿no? A ver, el problema de esto es que voy a decir tres cosas muy obvias, no tan obvias que parecen, en fin, que las podría decir alguien de preescolar, pero es que volvemos a la misma. Llevamos años y años y años con el mismo discurso, y un discurso que cae en saco roto, ¿no? Primero, acercándonos, claro que sí, pero ojo, siempre se nos ha dicho que tenemos que acercarnos al tejido, vale, pero esto va en las dos direcciones, ¿eh? Sí. Y si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, es decir, tantas veces llamamos nosotros a la puerta de empresas, sí, como las empresas nos llaman a nosotros. Estamos abiertos, por lo menos nosotros, a hacer absolutamente de todo. Mira que no hemos hecho, sí, cálculos y das. Sí. Nosotros somos los primeros. Me acabas de escuchar lo del plan estratégico. Yo, sí, cada vez que me viene alguien y me dice el plan estratégico, bueno, me da una pereza horrorosa, ¿no? Y digo, pero esto no vale para nada. Y además, a la velocidad que van las cosas, claro que tienes que tener una definición, pero a la velocidad que van las cosas que yo puedo hacer o las acciones que puedo diseñar ahora mismo tienen nada que ver con las que voy a poder hacer o diseñar dentro de 3 años. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Hagamos otras cosas. Insisto, claro que nos tenemos que aterrizar y tenemos que participar y tenemos que tal, pero nos tienen que invitar, o no nos pueden invitar. Nosotros llamamos, pero también somos llamados. Segundo, y esto sí que es una cosa muy, muy nuestra, ¿no? Tenemos que orientarnos, en mi opinión, a problemas concretos. Es decir, lo del ala del mosquito de vinagre, pues yo qué quieres que te diga, es muy respetable y te da mucho prestigio en papers, publicaciones y demás, pero oye, aquí hay mucha cosa concreta en la que actuar, ¿no? Y yo creo que eso es una tarea pendiente. Ojo, esto tiene mucho que ver con un debate que es otro debate que no interesa a nadie que no seamos nosotros, pero que tiene que ver con los incentivos. Es decir, llevamos muchos años donde quienes hacemos transferencia, yo siempre he hecho transferencia, por transferencia me refiero a esto, los estudios, los impactos, los informes, etcétera. Éramos poco menos que investigadores de segunda división. ¿Por qué? Porque venía la todopoderosa NECA y te decía, mira, o publicas en no sé cuántito o te quedas. Ahora se empieza a valorar. Bueno, yo espero que esto empiece a movilizar precisamente porque se han dado cuenta, alguien que ha pensado en el Ministerio, que esto forma parte, o sea, la ciencia no tiene ningún sentido si no tiene valor social y si no tiene utilidad social. Y eso creo que es la segunda tarea. Y lo tercero, y yo creo que ahí sí que tenemos recorrido, creo que podemos y debemos liderar la transformación digital y la tecnológica, es decir, nosotros por propia definición somos quienes tenemos que estar al tanto, evidentemente las empresas, cada una en su ámbito de especialización, y por ejemplo Televe siempre ha dado grandes lecciones de lo que es estar a la vanguardia de la innovación, ¿no? Pero es nuestro oficio estar siempre al tanto, no de lo que estamos haciendo ahora, sino de lo que va a salir. Y forma parte también de nuestra responsabilidad eso, sacarlo e impulsar pues, cuando podamos esa transición. Creo que estas tres cosas, pero insisto, lo fundamental es ese acercamiento. Fijaos que yo empecé por ahí diciendo, tenemos fama de estar muy poco en la sociedad y muy mucho en nuestros pasillos, en nuestras cafeterías y en los despachos. Y realmente es así, ¿no? O sea, el divorcio que hay entre Santiago de Compostela y su universidad, de verdad que es algo que no he entendido ni voy a entender jamás. Ramón, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que la universidad... María, ¿qué recursos genera la facultad, nuestra facultad? La nuestra, sí. Bueno, depende, genera muchos costes y recursos. Hay un poco a lo mejor también ese cambio de mentalidad, de tratar desde la facultad de generar recursos con las empresas. Algunos lo hacemos. De facturar, ¿no? De no solo... Sí, a ver, lo intentamos y lo hacemos. Es lo que estoy diciendo. Todo, ¿no? Buscar... ¿Qué pasa? Que quienes hacemos eso... hemos sido muy maltratados en el ámbito no de la Universidad de Santiago de Compostela ni de la facultad, en el ámbito de la Universidad Española. ¿Por qué? Porque las mediciones, los dichosos índices, claro, nosotros estamos compitiendo con Yale y Harvard, estos, los índices me refiero, estos van en otra división, así les va, pero claro, no nos puedes comparar a nosotros con unas personas que por definición han hecho transferencia toda su vida, y no porque se la puntúen, sino porque se la pagan. Nosotros estamos en otra división, pero insisto, ahora yo espero que este giro de los incentivos, yo empiezo a ver gente joven que entra en mi facultad, y supongo que las demás también, pero los que entran en mi facultad, interesándose por, oye, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos llegar a esta empresa? ¿Qué te parece si vamos a la Xunta y proponemos? Tienen ese germen, no sé si es por los incentivos o por cómo son. También es cierto que nosotros, nuestra burbuja es económicas empresariales, ¿no? Hay otras empresas, o mejor dicho, otras facultades haciendo cosas muy buenas, biotecnología, etcétera, ¿no? De hecho, yo aquí me he preocupado de mirar. Mi experiencia no fue muy buena.
FEUGA, ¿Por qué no me contactaste a mí? FEUGA, Uninova, Biopolo de la Sionja, Unirrisco. Hemos creado ahora este año 2 cátedras empresariales, una Televés de microelectrónica, una de Plexus de inteligencia aplicada a la medicina. Parece que instrumentos de transferencia de tecnología y de conocimiento entre la Universidad de Santiago y el mundo civil y el de las empresas existen y hay suficientes, ¿no? Sí, pero eso también eso es casi tan fácil como lo de antes O hay que cargárselos a todos y crear uno nuevo. de la condición necesaria y suficiente. Ya. Tenemos todas las piezas, todas, las acabas de enumerar y otras Sí, y alguna más que hay seguro. por ahí, pero nos falta el ensamblaje. Claro. O sea, esto es como una cadena de producción, o sea, ¿de qué te vale? Estos, pueden competir incluso estos Claro que pueden instrumentos competir. entre ellos. Y compiten, de hecho, hace falta un órgano gestor. Ya se hizo mucho, porque la universidad hizo una limpia de empresas y subempresas y entidades varias importante, ¿no? Pero, a ver, yo... bueno, espero que esto no lo oigan quienes deberían de oírlo, o me da igual que lo oigan porque es así. A ver, no puede ser que nosotros, por ejemplo, hace 3 semanas lanzásemos, nosotros, grupo de investigación, lanzásemos una pregunta en FEUGA, que, ojo, no va con nosotros, va con una empresa, con una persona que tiene un proyecto muy interesante de medición de riesgos en ciberseguridad, un monitor que podrían tener las pequeñas empresas, que es lo que nos preocupa y demás. Creemos que la aplicación es buena, pero claro, hay que desarrollarla y demás. En Europa tiene que haber ayudas que das una patada y te salen 100.000, pero claro, nosotros no podemos andar buscando las convocatorias, porque además hay gente especializada haciendo eso. Hace 3 semanas le mandamos una pregunta a FEUGA y ayer nos dijeron que lo sienten mucho pero que no tienen tiempo, que si acaso en enero. Claro. Entonces volvemos a lo mismo. Es decir, ahí ya lo que falta... a ver cómo lo digo sin que luego me abran un expediente. Quizás a muchas de esas entidades les falta la vena que corre por el empleado privado. ¿Me explico? ¿No crees que habría que hacer una La estimulación. estructuración de base? Porque yo, Absolutamente, es lo de que mi es. experiencia, antes ya en el contenido curricular, yo estudié 4 años química aquí y 1 año en Alemania. Lo que yo estudiaba en Alemania, o sea, cómo se estudiaba la química y cómo se aplicaba, y las técnicas analíticas actuales no tienen nada que ver. Yo estaba estudiando cosas en la Universidad de Santiago obsoletas, o sea que ya ni siquiera se utilizan así, pero un contenido curricular tremendo. Sí, debemos saber muchísimo, pero no podemos aplicarlo. Entonces yo creo que hay que hacer una renovación muy grande de los microconocimientos aplicados a la industria actual, ¿no? Y no dejarlos de tantas cátedras, no que hace falta, de tantas publicaciones de, sí, pero volvemos a lo mismo. De catedráticos que viven muy bien publicando con lo que hacen los investigadores más jóvenes. Bueno, no vivimos tan bien, ¿eh? No te creas, aparte de la cantidad de tiempo, esfuerzo, horas y dedicación que requiere un paper, no es menor. Pero bueno, no, eso es otra cuestión. A ver, yo puedo estar de acuerdo con eso, de hecho lo estoy, pero volvemos a lo mismo. Volveríamos a un debate que nosotros tenemos muy ensayado, porque lo tenemos muy interiorizado. Mira, si yo ahora mismo quiero hacer un cambio en lo que es mi programa, a ver, yo doy fundamentos de dirección de empresas. Mira que no hay que actualizar contenidos en fundamentos. Por ejemplo, en uno de los aspectos en los que más irrumpe la inteligencia artificial, por ejemplo, en nuestros contenidos, es precisamente en la dirección. O sea, ahora tienes unas herramientas que te ayudan en la toma de decisiones que son una virguería. Me encantaría meterlas en clase. En el momento en que yo digo, quiero modificar un contenido, hacerlo más aplicado y demás, entra en marcha una maquinaria de votación asamblearia que las carga el demonio, porque primero es el departamento, luego es la Xunta de Facultades, luego no sé cuántito. Cuando lo conseguimos vamos a la modificación del grado y cuando lo conseguimos vamos a la NECA. Es decir, cuando dentro de 3 años me digan venga María adelante, ya tendré que estar pensando en lo siguiente. Ya hay la IA6. Nos hemos dotado, esto no es la Universidad de Santiago de Compostela, esto es la universidad y esto es España. Es decir, nos hemos dotado de unos mecanismos que serán fantásticos para evidenciar la calidad y garantizar lo que te dé la gana, pero lo que haces es una burocracia que, vamos, la de Max Weber es un aficionado a nuestro lado, es un monstruo que no hay forma de cambiarlo. Estoy completamente de acuerdo, pero no le veo solución mientras tengamos esto. Por eso yo, y lo siento porque piedra del tejado, pues la FP, ¿qué quieres que te diga? Bueno, la FP está claro que desde el punto de vista de la empresa resuelve muchísimas situaciones, ¿verdad? Sí, No. hombre, yo de todas maneras toda mi plantilla la tengo
me nutro de la Universidad de Santiago. Sí, Es ajá. todo gente formada en lo que es la estructura, es gente de la Universidad de Pues Santiago. luego hablamos que tengo que colocar unos de prácticos. Relaciones laborales fundamentalmente, Ah, sí. porque lo Bueno, nuestro pues María tiene es experiencia. personas. No, yo ya entonces, estoy con los de empresa, luego hablamos. Ya. Y además, hombre, yo estoy contento porque al estar aquí, tener la universidad, Sí, hacer unas sin prácticas, ya normalmente, pues la gran mayoría de los que están en mi empresa, de esas prácticas quedaron. Es un método de selección es un método también y de adaptación muy bueno. Muy bueno. María, perdón, Yo ibas a decir algo solo más. una cosa, porque no quería dejarlo pasar, porque es algo que a mí me preocupa mucho. Hablando de la universidad, es lo de la Facultad de Medicina. Sé que es un tema Bueno, lo tengo muy yo difícil, aquí lo también. tienes también, vale. Entonces lo hablamos cuando toque, cuando tú digas. Cuando tú digas. Podemos sacarlo ya. No, Vamos a ver, no, yo lo tengo colateralmente, ¿no? Claro. En un momento en que veíamos antes que la Universidad de Santiago fue la Universidad de Galicia durante siglos, la única universidad que había en Galicia, ¿no? Y en los últimos 30 o 40 años, pues de la Universidad de Santiago se han ido creando distintos campus y lo que se llama el sistema universitario gallego y todo lo demás, ¿no? Y es verdad que la Universidad de Santiago, la USC, ya ha estado en su mejor momento, no está en su mejor momento en este, ¿eh? Y con el golpe que se le va a dar o que se está pergeñando para la Facultad de Medicina, pues seguramente seguirá descendiendo. Igual que la Universidad de Santiago ha cedido titulaciones o ha duplicado titulaciones en el sistema universitario gallego, ¿no hay alguna titulación que en este momento se imparte en otros campus y que podría reclamar la Universidad de Santiago? Me refiero, ingeniería industrial, es fundamental para las empresas, ingeniería de telecomunicaciones, informática, está en La Coruña. No podría haber eso, un ida y vuelta, igual que la universidad cede, y este ya sabemos que es un tema muy polémico, igual que el de los aeropuertos y algunos otros. ¿Qué opinas sobre eso? Pues exactamente lo mismo que con, Se lo de podría hacer, claro. que con los aeropuertos. Claro. Dos cuestiones muy... Desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo muy puede, a claras. las empresas de Santiago? Pues Hombre, tendrán que poner el grito en el cielo, Claro. porque nosotros ya clamamos lo suficiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que el mapa universitario en Galicia se decide exactamente igual que el tema de los aeropuertos. Es decir, vale, y si le doy a Santiago esto, ¿a ti qué te doy? Por compensación. ¿A ti qué te doy? Por compensación, por equilibrios fundamentados no sabemos en qué, pero ahí están, ¿no? Entonces, yo el tema de medicina estoy un poco enfadada, no por nada, sino, bueno, sí, por principios, ¿no? Es decir, yo creo que este tipo de decisiones son muy serias, ¿no? Como para dejarlas en la barra de la cafetería. Lo siento decirlo con esta claridad. Es decir, lo que nos falta es, en medio del pincho de tortilla y la caña de cerveza, ponernos a discutir si Coruña tiene derecho a tener una facultad de medicina, porque es lo que se consigue cuando politizas y cuando sitúas el foco del debate donde no debes. O sea, esto es lo que está pasando, en mi humilde opinión, con medicina. A partir de ahí, lo otro, efectivamente, el reparto, es que el foco no es a dónde queremos llegar con nuestras titulaciones, qué necesita Santiago, por dónde respira Santiago. Oye, a lo mejor podríamos ser súper punteros con los polos de biotecnología, metiendo titulaciones que refuercen, metiendo cosas de inteligencia artificial. Pero es que la ESI está en Coruña, no me toques mi rancho. Y este es el sistema. Entonces, a mí en el fondo estos encuentros me generan mucha frustración porque me doy cuenta de que tampoco estamos tan alejados de lo que piensa la ciudadanía o lo que piensa la sociedad civil o el sector, o los sectores empresariales. Lo que pasa es que nosotros conocemos los mecanismos que nos impiden darle respuesta. Por tanto, si nosotros no llegamos, tendrá que llegar la empresa. Es decir, mira, hasta aquí llegamos y esto es lo que se precisa. Mi experiencia, yo recuerdo, y no sé si se acuerda Pancho, cuando se fundó la Facultad de Telecomunicaciones, la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo, solo había dos escuelas, una en Madrid y otra en Barcelona. Los profesionales todos de nuestro grupo eran gallegos que estudiaban en esas dos zonas. Y presionamos mucho para que hubiera una escuela de telecomunicaciones en Galicia. Jamás pusimos el foco en que fuese en Santiago, en La Coruña o en otro. Nos dábamos por satisfechos con que hubiera una facultad de telecomunicaciones en Galicia para nutrir de ingenieros de telecomunicaciones a las empresas, a la nuestra y a todas las demás. O sea, ahí había, digamos, ese espíritu más sano de lo que hay ahora. Pero bueno, es un tema que seguiremos debatiendo. María, el tema del vivero de empresas. Ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? El vivero de empresas de la Cámara de Comercio de
de Santiago de Compostela. Es un vivero que lleva siendo declarado el mejor vivero de España en los últimos 4, 5 o 10 años y siempre está en el puesto 1, el puesto 2 o el puesto 3. Sí. ¿Qué tienes que decir de esa experiencia del vivero? Bueno, yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo crear valor, y eso que no tenemos la suerte de contar con ningún tipo de ayudas ni medios, ni estamos integrados con la universidad, ¿no? Que creo que ayudaría. Una de las empresas que nació en el vivero de la Cámara, pues la semana pasada salió una lista Forbes, una de las empresas de mayor crecimiento, ciberseguridad, ¿no? Os puedo dar más ejemplos: biomasa forestal, IPEGA, bueno... Sí. 300 ingenieros de informáticos. Sí. Una empresa que está en Teo y no conoce casi nadie. Os puedo dar ejemplos, pero sí, efectivamente no conoce nadie, pero bueno. Pero mira, nació en el vivero de... uno de los problemas que se encuentra ahora es para captar talentos. Este señor tiene que contratar fuera de España, lógicamente, porque no hay este tipo de talentos aquí, porque no hay esas microformaciones de hace tiempo. Bueno, pues hay gente que no viene ni a la entrevista porque se tira 3 días viajando. Pues, una vez más estamos perdiendo poder competitivo, ¿no? Para que os hagáis una idea, sin daros casos concretos, yo creo que una forma de medir un poquito la salud de las startups es la tasa de supervivencia a 5 años, ¿no? España, en Galicia sí que no la tiene, no sé por qué no da tasa de supervivencia, pero España sí que la tiene. Más o menos a 5 años hay una tasa de supervivencia alrededor del 45-55%, entre 45 y 55%, ¿no? Dependiendo del sector. En el caso de la industria, 55, servicios un 45. Bueno, pues las startups incubadas en nuestro vivero, la tasa de las graduadas están por encima llegan por encima del 70%, ¿no? Más de la mitad tiene una tasa de solvencia muchísimo más alta. ¿Por qué? Porque se hace un acompañamiento desde el inicio y hasta incluso una vez que sales, ¿no? Y se piensa estratégicamente, se piensa en todo lo que necesitan. ¿Qué necesita un vivero o una empresa para que pueda crecer? Primero, ayudarle a la selección. Yo cada vez que me reúno con alguien mi ámbito es más científico, de la parte de health, y cada vez que me reúno con alguien de la universidad me saca 5 proyectos, pero cada profesor me saca 5 proyectos a la mesa que tienen buena pinta, pero claro, ahí hay que analizar muchísimos riesgos, ¿no? La viabilidad. Bueno, pues eso es una selección previa. El apoyo no financiero. Qué importante es, pues, tener experiencia y contar con el expertise de otros empresarios que ya pasaron por ese camino, de gente que ya está retirada pero sigue prestando su ayuda, de cómo exportar. Aquí tenemos una compañía de exportación. El ahorro de costes. Está claro que lo más grave que sufre una empresa es las tensiones de tesorería. Bueno, pues con una buena planificación y con acceso a la Cámara, además, pues dan acceso a créditos sin aval. O sea, ¿quién te da dinero sin aval hoy en día, no? Bueno, pues se conceden microcréditos para arrancar. ¿Qué más se hace? Tengo que mirar la chuleta porque hace tantas cosas que no me acuerdo. Bueno, los planes de negocio. Los planes de negocio, validación temprana. Es decir, no solo te ayudan con convenios que hay, sino te ayudan para preparar un plan de tal forma que cualquier banco te lo va a aprobar. Cualquier banco no, el banco de esta comunidad te lo va a aprobar en el momento, ¿no? Es decir, si llega hasta ahí, es que lo van a aprobar. Luego el ecosistema. Yo creo que por eso es tan importante crear unos hubs de innovación y de crecimiento. Y yo ahí discrepo, no creo que hay que ir a todas las titulaciones. Ojalá, me encantaría tener industrial, pero creo que tener otras ingenierías haría que cayese la calidad de la investigación, seguramente. Y la calidad de los profesores. Yo prefiero tener una y buena. Pero sí podemos seguir y decidir qué queremos ser como ciudad. Porque tenemos en el hospital más grande de Galicia, tenemos la Facultad de Medicina, pues yo creo que está claro que el sector de salud, y además con los problemas de silver economy que hay, ¿no? Yo creo que el sector de salud tiene que ser puntero, y ahí tenemos que crear pues recorrido, centros de investigación, y un entorno, pues, lo que quería decir, un entorno ecosistema al que tú puedas compartir experiencias con otros empresarios o otras startups similares a las tuyas, ¿no? Es importantísimo ecosistir en un espacio, ¿no? Y luego la disciplina y el seguimiento. Si se sigue haciendo seguimiento de proyecto, pues es más probable que lleguen a buen puerto, ¿no? Yo creo que hay ejemplos que tenemos.
Otro tema, la cooperación entre municipios, entre concellos, el entorno urbano y supramunicipal. ¿Cómo ves esa necesidad, Ramón? Tú comentabas que estás en Ames. Sí. Es verdad que siempre que se plantea el tema de la cooperación entre concellos acaba después en competencia. Yo recuerdo al principio de los años 80, cuando no se podía construir un edificio en Santa Marta, pero se construían en el Milladoiro edificios, se construían, los que estaban alrededor se aprovechaban de unas normas que tenía Santiago y entonces se crecía alrededor, en lugar de coordinarse, ¿no? A nivel de concellos y de aprovechamiento de las infraestructuras comunes, ¿qué crees que se debería hacer? Yo lo que sí creo que no se debería hacer es crear otra comisión o otro observatorio. Muy bien, muy bien. Eso claro. Aquí partimos, claro, la comunidad gallega pues son los 313 ayuntamientos, ¿no? Sí. De los que además más de 200 tienen menos de 5.000 habitantes. Y casi todos tienen un polígono. Y claro, tienen recursos para mantenerlo, para iluminarlo, para dar energías. Claro que necesitamos algo que coordine todo, ¿no? Pero a lo mejor es buscar dentro de lo que ya hay, Sí. y a lo mejor en coordinación de ayuntamientos, pues igual son las diputaciones. Sí, por arriba, un órgano por arriba. Claro, o algo pues desde la Xunta, que algún... Sí. Pero no crear nada nuevo, sino tratar de utilizar ya lo que hay, coordinar y sobre todo volviendo a lo del principio, Sí. planificar. Sí, Planificar y tener un plan director de lo que se quiere hacer. Se habla mucho siempre cuando se quiere implantar una empresa nueva o mudarse o crecer de las trabas administrativas y de los problemas de licencias y todo lo demás. Parece que se está dando algún paso, sobre todo para empresas medianas que tienen planes interesantes, con una iniciativa de la Xunta que son los planes de interés autonómico, que lo que hacen es, no dan ningún tipo de subvención, sino que lo único que hacen es teóricamente agilizar plazos para la implantación, y dependiendo de una oficina única como es la Xunta de Galicia. ¿Qué pensáis en relación con el tema de licencias, permisos y todo lo demás? ¿Qué podríamos hacer para que las empresas creciesen o el tejido industrial mejorase? Desde la Cámara hemos peleado muchísimas veces por agilizar, porque no tiene sentido que tardes años en conseguir cualquier tipo de licencia. Precisamente los planes... Incluso dentro de un polígono, que deberían dártela ya inmediatamente. Bueno, es que dentro de un polígono que se ha concebido como suelo industrial, luego tienes que pasar por medio ambiente, por industria, pero vamos a ver, ¿usted no ha concebido suelo industrial? Pues a mí me lo da ya bien mano. Ya calificado, por eso. Calificado, hay que pasar otra vez por todo. Así somos. Los planes estratégicos los elabora la Cámara de Comercio. O sea, la Xunta nos pide ayuda, los elaboramos, pero lo que no acaba de hacer, o quiere hacer, y yo creo que no son los que tienen que hacerlo, una vez comparto lo que dice María, ¿quién tiene que liderar? Yo creo que tendría que liderar consorciado una oficina de investigación. Inversión, parece de inversiones. Debería ser Concello, Cámara, Universidad y ESUN. La triple hélice. Yo creo que debería hacer el consorcio y debería prepararse un proyecto ya en mano. Sí. Se lo hemos planteado varias veces y al final lo que hacen es lo que nos pasa con otros concellos. No, ya lo hago yo. Usted no lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho nunca. Esto es desde las cámaras. Aparte de una red cameral de más de 40 en todos los países del mundo, en muchísimos países del mundo, pues estamos acostumbrados a saber qué es lo que hace falta para montar una empresa. Y lo que hace falta es un llave en mano, no que me haga un plan, que me dé ayuda. Hace falta muchísimo más. Hace falta una tutela, un acompañamiento y una claridad en la revisión de la documentación. Eso es lo de siempre. Quiero hacerlo yo para ganar, Sí. políticamente. Hombre, yo estoy de acuerdo que la Cámara de Comercio es una entidad público-privada que, Es que no tenemos color político. no tiene el color político y Pero tiene bueno, la capacidad para poder coordinar a todos los influenciadores en lo que es la Es que captación ya de lo está inversión. haciendo, que es lo peor. Ya lo está Ya tiene haciendo, las, o sea, ya hay una al corporación de Concello, a la sector, Universidad, a la Xunta de Galicia y a los empresarios, porque la Cámara está hecha por empresarios. y las misiones comerciales. También, la exportación. Sí. Tú si quieres hacer atractivo un país, primero tienes que tener infraestructuras. Luego tienes que tener un sector atractor. O sea, tenemos que ser fuertes en una cosa. Lo puse antes el ejemplo de Cambridge, el ejemplo de Eindhoven. Consorciaron 21 municipios, cada uno con sus competencias, pero lo que hay que tener claro es
¿qué se quiere hacer? Una vez que se quiere hacer es, oye, vamos a coger los recursos que ya tenemos, que están en instituciones como cámaras, que no tienen color político, y parece que estoy aquí vendiendo la cámara, pero es que no, es que el problema es que se está haciendo, ¿ya? O sea, se está yendo a misiones comerciales a un montón de países, gastando un dinero en promocionar, y luego no se permite hacer aquí La oficina de captación o de promoción de inversiones. ¿Es Santiago una ciudad atractiva para los trabajadores cualificados? Yo creo que Santiago tiene unos intangibles que no se está sabiendo explotar, y tiene una calidad de vida tremenda, tiene una cultura y una alimentación muy atractiva, tiene una seguridad muy alta. Bueno, no sé si es una región azul, creo que no, pero creo que tiene muchísimo valor que habría que saber aprovechar. Explotar y aprovechar. Pero para eso es lo que digo, hay que darle un llave en mano. Pues al talento hay que darle la vivienda, hay que darle colegios, universidades para la todo, familia. todo. Siempre se pone Lo que nos pasa el caso de California, de Silicon Valley, o de Igual. Massachusetts, donde está el MIT. María, ¿tú qué crees? ¿Es una ciudad atractiva para que la gente cualificada pueda venir a nuestras empresas, o me vas a responder lo de antes? ¿Qué era? Que era de que es un medio. Mira, yo ahí vamos a ir con el corazón y la pasión, ¿no? Yo soy santiaguesa de tercera generación, por lo tanto, ¿cómo no voy a decir que mi ciudad es atractiva? Si le aplico la razón, en este momento no, y lo tengo que decir con esta claridad y esta rotundidad. Lo de si Santiago ahora mismo es una ciudad segura o no también merece un debate, ¿no? Al túnel de los me remito, es decir, es que estamos viendo una serie de cuestiones que es que no tienen un pase, y esto trasciende, y que no se hable de industria trasciende, y que no imitamos señales trasciende. Me hace mucha gracia todo lo que está diciendo María, porque parece que quedamos ayer por la noche. O sea, Cambridge y Eindhoven eran los dos ejemplos de polígonos que tenía yo aquí anotados. Y la cuestión de la Cámara de Comercio y de la Oficina de Captación de Inversiones, que debe de ser liderada, en mi humilde opinión, o que por lo menos la Cámara podría tener un muy buen papel coordinando y demás, lo tengo aquí escrito. Es decir, ¿y qué hacemos los demás? Pues las empresas aportando proyectos, la USC aportando talento, conocimiento, las administraciones agilizando, por Dios. Es decir, todos ahí podríamos girar en el ecosistema alrededor de esa oficina, que también valga de coordinación, porque fíjate, tú hablabas antes, Jorge, que Finsa, que Televes, que Puentes, que Cortizo, es decir, no, es un área, a ver, que en Madrid con eso hacen un barrio, caramba. Sí. ¿Y qué sentido tiene que estemos? ¿No podríamos de alguna manera hacer esa coordinación, lo de antes? Tenemos las piezas, nos falta el ecosistema, ¿no? Yo creo que la Xunta de Galicia está haciendo una buena labor en relación con la agilización, por lo menos lo está intentando. El IGAPE ahora mismo, la Oficina Económica del IGAPE, está funcionando muy bien en ese sentido para determinados proyectos y para determinadas ayudas, pero lo que creo que es un modelo a mejorar, evidentemente, como todo, y a seguir, porque lo que no tiene sentido es que en el momento en que se da una autorización, que es lo que decía yo antes, los distintos niveles, y terminas con la municipal, y basta que todos los anteriores te hayan dicho que sí para que te diga que no, y esto es lo que hay. Y luego hay una cuestión, Jorge, si me permites, en 30 segundos, que a mí me preocupa muy mucho, que tiene mucho que ver con los polígonos industriales, y es que yo veo muchos proyectos a futuro con mucho potencial, porque, por ejemplo, lo que te decías antes tú, María, de la economía plateada, la silver economy y demás, son servicios otra vez. Los proyectos industriales de verdad requieren instalaciones industriales de verdad. Es decir, estamos... Y muchos metros. Y ojo, porque entonces, que es a donde yo iba a ir, cuando terminan las barreras visibles, empiezan las invisibles. Que es no me toques la ardilla, el murciélago y el mejillón de río. Y eso, en algún momento, nos lo tenemos que pensar también. Es decir, hasta qué punto queremos avanzar en ese sentido, desde luego no a cualquier coste, con los debidos controles, parámetros y demás, pero eso es una decisión que tenemos que ir tomando, ya no como municipio, como concello, sino como sociedad. Como sociedad, sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, hemos repasado bastantes temas y como ya estamos prácticamente en tiempo de la hora que teníamos, yo únicamente para resumir os haría una pregunta a los tres. ¿Cuáles son los retos, cuáles son los planes o actuaciones necesarias para que eso que decíamos al principio, que Santiago está en el 6,7% frente a ciudades como La Coruña o
o como Vigo, que están en el 18 o el 20% de industria, ¿qué tendríamos que hacer para que dentro de 5, de 10 años, ya no digo que estemos en el 15%, que estemos en el 10% o el 12%, que dupliquemos el peso de la industria que tenemos en este momento en la comarca de Santiago? Ramón. Necesitamos proyectos con ambición, o sea, porque no vamos a tener aquí pues una industria que sea pues desde vehículos o baterías o... La de los vehículos ya se nos fue. Pero, por eso, pero ¿por qué? No hicimos no se hizo lo suficiente. Normalmente es eso, ¿no? Entonces pues yo creo que falta esa ambición o ser un poco más agresivos, el de querer traer las cosas y pelearlas y hacer fuerza para traer esas inversiones de industria a Santiago, que estamos muy necesitados, ¿no? Porque y todo lo demás lo tenemos. Sí. María. Voy recapitulando, daría cuatro ideas, ¿no? Primero, decidir qué queremos ser. Yo creo que tiene mucho sentido biotech, agrotech, queremos alimentar empresas ya grandes en esta línea. Discrepo con la silver economy, yo creo que sí que hay cosmética, sí que hay alimentación, sí que hay mucha industria derivada y cada vez va a haber más. Crear una oficina de aceleración de la innovación me parece importantísimo, integrando pues, universidad, administraciones, empresas, bueno, nacionales, extranjeros, crear un fondo de capital semilla, ¿no? con colaboración, también, pues, hacer unas lanzaderas, ¿no? Con compromisos de activación, yo crearía un fast check, en 15 días tienes una empresa. Incubadoras. Sí, tienes en fast check, o sea, en 15 días tienes una empresa montada y con todo el apoyo, ¿no? Con toda la red de viveros que necesites. Para eso hacen falta pues, incentivos, trámites, bueno, hace falta talento. Bueno. Convenios marcos, creo que hacen falta convenios marcos con empresas, con la universidad en sectores industriales estratégicos, volvemos, al biotech, al agroalimentario. Creo que sí que hace falta consorciar el área metropolitana, está el ejemplo de Barcelona, está el ejemplo de Eindhoven, pero con objetivos bien definidos, de planificar de forma conjunta suelos, ventanilla única, licencias, inversión de infraestructuras logísticas, marketing conjunto. Bueno, mirar un poco los casos de esto que ha habido a lo largo del tiempo en Eindhoven, en Cambridge, es lo más fácil, en Silicon Valley. Ver cómo lo han hecho. No inventar la gaseosa, hay que copiar cosas, pero hay que hacer las cosas con planificación y no según marcan el color político, ¿no? Como funcionan los minifundistas. María. Sí. Pues yo también 4 cosas muy claras, ¿no? Primero, cosas que ya he dicho. En primer lugar, decidir que queremos industria, apostar por la industria, ¿no? Y a partir de ahí, pues reservar espacio. Es decir, planificar, gestionar y a largo plazo. A medio y largo plazo. Tomarnos en serio lo que lleváis tantos años diciendo. Segundo, esa conexión, ya no la supramunicipal o como la quieras denominar, sino conectar de verdad a la universidad con la formación profesional y con el empresariado. Para mí eso es fundamental. Eso para mí es la triple hélice en la formación, ¿no?